Gran suceso ha tenido el profesor argentino nacido en la ciudad de Rosario, Marcelo Gulo, con su libro Madre Patria, que desde que fue lanzado en España se ha mantenido al tope de las ventas. En él hace afirmaciones osadas como aquellas de que Cortés en realidad no conquistó México, sino que la liberó, refiriéndose al imperialismo antropofágico de los aztecas. Y remata también diciendo que no alegrarse por la caída del imperio azteca es como no alegrarse por la caída de los nazis. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo una crítica al libro de Gulo que fue respondida por el rosarino con una invitación a un debate y recordándole al mexicano que la pérdida del 60% del territorio de la nación en realidad se debió a la defección de la clase política dirigente frente a los Estados Unidos. Por supuesto, digamos que López Obrador no aceptó el debate. También, digamos, un tanto irónica sonaron las críticas del actual presidente norteamericano, Joe Biden, al proceso de colonización hispánico. Si tenemos que recordar el proceso de conquista inglesa y su continuación con la conquista del salvaje oeste hecho por los norteamericanos, con esa política, digamos, de confinamiento en reservas y prácticamente aniquilación a través del incumplimiento de los pactos que tenía permanentemente el gobierno con los nativos de la parte norte de nuestro continente, nos damos cuenta, digamos, de lo cínica de las declaraciones de Joe Biden. Pero bueno, dejemos un poco a la América del Norte y a la América Central y bajemos un poco a nuestro territorio para que estudiemos y conozcamos cuáles son, sin pretender obviamente un abordaje extenso de todo este proceso de colonización y conquista, para que veamos cuáles son las posturas de los principales referentes políticos argentinos con respecto al 12 de octubre. Don Hipólito Yrigoyen, el histórico caudillo radical, el primer presidente elegido mediante el voto secreto, universal y obligatorio, instituyó el 4 de octubre de 1917, en su primer año como presidente, el 12 de octubre como fiesta nacional. Entre los considerandos del decreto decía que el descubrimiento de América es el acontecimiento de más trascendencia que haya realizado la humanidad a través de los tiempos, pues todas las renovaciones posteriores se derivan de este asombroso suceso que, al par que amplió los lindes de la tierra, abrió insospechados horizontes al espíritu. 2. Que se debió al genio hispano al identificarse con la visión sublime del genio de Colón, efeméride tan portentosa, cuya obra no quedó circunscripta al prodigio del descubrimiento, sino que la consolidó con la conquista, empresa esta tan ardua y ciclópea que no tiene términos posibles de comparación en los anales de todos los pueblos. 3. Que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático y magnífico el valor de sus guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las labores de sus menestrales, y con la aleación de todos estos factores obró el milagro de conquistar para la civilización la inmensa heredad en que hoy florecen las naciones a las cuales ha dado, con la levadura de su sangre y con la armonía de su lengua, una herencia inmortal que debemos de afirmar y de mantener con jubiloso reconocimiento. Por eso el Poder Ejecutivo de la Nación decreta, artículo 1, declárase fiesta nacional el día 12 de octubre. Artículo 2, comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional y archívese Hipólito Yrigoyen, presidente de la Nación.
El otro gran líder nacional del siglo XX, el general Juan Domingo Perón, en un histórico discurso realizado en 1947, afirmaba que para nosotros la raza no es un concepto biológico, para nosotros es algo puramente espiritual, un estilo de vida. Va entonces el homenaje argentino a la madre patria, fecunda, civilizadora, eterna, y a todos los pueblos que han salido de su maternal regazo. Nuestro homenaje a la madre España constituye también una adhesión a la cultura occidental. Su obra civilizadora, cumplida en tierras de América, no tiene parangón en la historia. Su empresa tuvo el signo de una auténtica misión. Ella no vino a las Indias ávida de ganancias y dispuestas a volver la espada y marcharse una vez exprimido y saboreado el fruto. Llegaba para que fuera cumplida la hermosa realidad del mandato póstumo de la reina Isabel, de atraer a los pueblos de Indias y convertirlos al servicio de Dios. Traía para ello la buena nueva de la verdad revelada, expresada en el idioma más hermoso de la tierra. Venía para que esos pueblos se organizaran bajo el imperio del derecho y vivieran pacíficamente. Su obra civilizadora, cumplida en tierras de América, no tiene parangón en la historia. Es única en el mundo, constituye su más calificado blasón y es la mejor ejecutoria de la raza, porque toda la obra civilizadora es un rosario de heroísmos, de sacrificios y de ejemplares renunciamientos. No aspiraban a destruir al indio, sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. Era un puñado de héroes, de soñadores, desbordantes de fe. Como no podía ocurrir de otra manera, su empresa fue desprestigiada por sus enemigos y su epopeya objeto de escarnio, pasto de la intriga y blanco de la calumnia, juzgándose con criterio de mercaderes lo que había sido una empresa de héroes. Todas las armas fueron probadas, se recurrió a la mentira, se tergiversó cuanto se había hecho, se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propaló a los cuatro vientos. Evita decía: luchemos como supieron luchar los hombres de Cortés, de Mendoza, de Balboa y de Pizarro. Reeditemos su fe en Dios y en nuestros derechos a ser definitivamente libres, dueños y soberanos de nuestro propio destino. Y las generaciones venideras, como nosotros ante ellos, nos honrarán porque supimos ser dignos de nuestros mayores, luchando por la felicidad de nuestros descendientes. Este es mi homenaje al Día de la Raza, Día del pueblo que nos dio el ser y que nos legó su espiritualidad. Bendito sea. La posición tradicional de la corriente popular de la política argentina tuvo un cambio de 360 grados en el año 2010, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner sustituyó la denominación de Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, eufemismo que esconde una crítica y valida la leyenda negra antiespañola y antihispánica. Con respecto a esto cerramos con otra frase de Eva Perón. La leyenda negra con que la Reforma se ingenió en denigrar la empresa más grande y más noble que conocen los siglos, como fueron el descubrimiento y la conquista, solo tuvo validez en el mercado de los tontos o de los interesados.